detecté un bulto en el pecho y entonces fui a mi médico de cabecera. Yo le insistí que por favor que me mirase a ver si había algún tipo de problema o algo a la hora de ponerme en una máquina, y él me aseguró que no había problema ninguno. Me dieron una cita en el Centro de la Mujer y cuando fui para allá, la primera pregunta que me hacen es: ¿te puedes poner de pie? Y le digo: no, no puedo. Me dicen: ¿nada? Y yo: no, no puedo nada. Situaciones como la que nos cuenta Sol se dan a diario en el colectivo de personas con diversidad funcional. La falta de ayudas técnicas, como grúas o bipedestadores, en los centros diagnósticos es una reivindicación de este colectivo, una más. Un problema que afecta a más de 700.000 personas en Andalucía. Una simple visita al dentista se complica si no cuenta con las herramientas necesarias. Lo mismo pasa con pruebas diagnósticas para la prevención de enfermedades que en algunos casos pueden ser graves. Simplemente con una grúa, porque tengo un problema en la cadera, que yo, por ejemplo, no puede ser una, dos y tres, venga todo del tirón, pasarla para el lado. Entonces con una grúa que es despacito la movilidad, pues sí que podría ser ningún problema. Con el riesgo que eso tiene, hombre, el riesgo en el sentido de que habrá pacientes que no, pero habrá pacientes que a lo mejor se dañen porque tú lo puedas coger mal, porque muchos están operados de la espalda y por mil cosas, ¿no? ¿Y qué hago? Pues voy, lo mismo que para el hospital, cuando alguien se tiene que hacer una resonancia, yo monto la grúa en el coche, la pido prestada, la llevo al centro de diagnóstico cuando alguien se tiene que hacer una resonancia o lo que sea, pero que al final la administración no está llegando a esto y estamos llegando nosotros desde el tercer sector. Tenemos que ir cargando nosotros con la grúa y no vayas sola a ningún sitio, porque es que todos se echan la mano a la cabeza, vienes sola. Digo, es que no necesito a nadie, ¿sabes? Que yo no sé, no pienso en eso, no pienso a ver a quién llamo para ir al médico. Yo voy sola a todos lados. Por ejemplo, para una simple ecografía, pues llamo al celador y el celador pues tarda media hora, 3/4 de hora o lo que sea. Es tiempo para ello perdido y tiempo para nosotros perdido, porque tarda mucho. Y ahora cuando llega, a lo mejor es una chavala joven, primero te miran con un bicho raro, por dónde te cojo, por dónde tiro, por dónde tal, y al final acaba, si voy con un familiar, que suelo ir porque sé los problemas que hay, al final acaba el familiar que viene conmigo pasándome a la camilla, como sea, con la ayuda del celador. Yo no he visto en ningún hospital ni en ninguna clínica de la que he estado trabajando, yo no he visto ninguna grúa. Lo que cabe es, como siempre ha sido, ¿no?, el tema del celador, o si no, la persona que está allí en el puesto, que ha ayudado a la persona a pasarse a la camilla o a pasarse a donde haya tenido que hacerse. Pero es verdad que falta ayuda y falta, querer hacer las cosas. Esta ayuda técnica se llama grúa, como veis, y es una ayuda técnica que nos sirve para movilizar a los pacientes, para trasladarlos de una parte a otra, de la silla a la cama, de la cama a la silla, a un sillón, a una camilla. Tenemos distintos tipos de grúas dependiendo del peso que vaya a levantar, o distintos tipos de arneses también dependiendo de la patología que tenga el paciente que vayamos a levantar. No es lo mismo levantar a una persona con parálisis cerebral que no tiene tono o demás, o con una persona que es un parapléjico, por ejemplo. Pero será revisión para un año aquí, supongo. Yo, por ejemplo, estoy buscando un hijo y con el tema de ginecología y demás, he ido a bastantes ginecólogos y me encuentro con que no hay ni una consulta de ginecología adaptada. No me pueden hacer, me las pueden hacer, pero con un esfuerzo físico que tengo que hacer y con unos dolores, al no poder tener las posturas adecuadas por la no adaptabilidad extra. Simplemente por tener diversidad funcional me encuentro con una serie de limitaciones que una persona sin diversidad funcional no se encontraría. Entonces estamos en una situación de desventaja ya de base. Ginecólogos ni de broma. Yo tuve que ir una vez a un ginecólogo y fueron los pacientes, los acompañantes de los pacientes los que me ayudaron a mí a sentarme en el potro, que es muy fuerte. En la capital tenemos en ginecología un potro, pero no en la provincia. Y si Sevilla tiene más de 100 pueblos, en Almería tienen que ir desde Torrecárdenas, bueno, las distancias tremendas. No puede ser que un paciente que se encuentra mal tenga que recorrer 100 kilómetros para una consulta de un especialista. Además estamos hablando de una cosa que en muchos casos puede ser diagnosticar un cáncer o no diagnosticar un cáncer, o que haya un retraso de 2 años en un diagnóstico, es decir, que son cosas prioritarias, ¿sabes?
Me pusieron todas las cosas para hacerme el electro, pero decía que la silla le daba interferencias y que no salía, y no me la pudo hacer tampoco. Y todo, es que te tienen que poner en un urbazón, eres tú la que le tienes que dar la solución y todo es así. Esto es una ayuda técnica que se llama bipedestador o parapodium, es un bipedestador. Sirve para poner a las personas de pie, personas que tienen movilidad reducida, personas que no pueden ponerse de pie por sí solas, nos va a servir, nos va a ayudar a ponerlas de pie. Es tan difícil tener un centro adaptado que tengan allí las ayudas técnicas para hacerme una resonancia, para hacerme un TAC, lo que sea, que siempre me veo ahí atada de pies y manos. Realmente, si hubieran unos controles estrictos y si fuésemos estrictos con la aplicación de la ley, no tendríamos que estar en esta situación, ni pasar por estas desventajas que ya por el simple hecho de tener una diversidad funcional tenemos que pasar. El mismo derecho tienes tú que vas andando a hacerte una prueba diagnóstica que yo que voy en silla de ruedas. Y ni me tienen por qué poner mala cara, ni tiene por qué decir, ay, yo no te puedo tocar, vamos a llamar al celador. Ahora el celador puede tardar 1 hora en venir y tú estás allí esperando. Entonces, ¿dónde está la igualdad? Un bipedestador básico a lo mejor desde los 2.000 euros, a lo mejor un poco menos, un poquito más también depende de la sofisticación que tenga cada dispositivo, pero no, para la administración no creo que suponga un desembolso muy grande, ¿no? Y una grúa pues ronda en torno a los 1.000 euros, por debajo de eso también los tiene. El costo no es alto, pero aunque lo fuera, mucho más alto es el costo de no poder atender a una persona cuando lo precisa. Mira, hay este tipo de ayuda, vamos a ponerlo accesible, vamos a ponerlo para que no tenga problemas ni yo, que soy el técnico auxiliar o lo que sea que voy a hacer la prueba, ni el paciente, que ya va con su problema y a lo mejor le importa más el tema de cómo me voy a pasar a la camilla de qué me va a encontrar el médico, ¿no? Intentamos ser lo más independiente que se pueda, pero es verdad que cuando se va a un dentista te tienes que ir con un familiar y que te ayude a pasarte a la camilla del dentista y después otra vez a tu silla. Nunca puedes ir sola. Esos inconvenientes siempre están, sea ecografía, sea radiografía, sea lo que sea. Dejadez y falta de conocimiento, porque no se ponen en el pellejo de los que están en silla de ruedas o tengan alguna enfermedad que necesita diferentes recursos para hacerte cualquier prueba. Entonces, falta de conocimiento y falta de interés. Los hospitales y los centros de salud no están pensados para personas con discapacidad ni diversidad funcional. Entonces nos encontramos desde la primera consulta en atención primaria. Si tú tienes que ir a que te hagan un reconocimiento, no pueden si estás en silla de ruedas, porque las camillas no son camillas eléctricas ni hidráulicas, son camillas con 4 patas a las que no puedes subirte. Entonces ya empiezas en atención primaria y cuando llegas a hospitales te encuentras todo tipo de barreras. Habría que repensar la sanidad y dar cabida a más de 700.000 personas que hay en Andalucía con discapacidad y diversidad funcional. No quiero pensar que es una cuestión de dejadez, yo creo que es falta de coordinación. Yo creo que la parte de la salud, de la atención primaria y de los diagnósticos se deberían de tratar o llevar como se empezó a introducir el tema de la integración en las escuelas para que todos los niños pudieran estudiar a la par que el resto, tuviera la diversidad funcional que tuviera. Entonces, aquello funcionó estupendamente. La solución es que primero haya personal cualificado, que no te miren como si fuera un bicho raro donde te toco, y segundo, una simple grúa que te pueda pasar. Son barreras muy necesarias que superemos para poder tener una situación de igualdad, no es cuestión de ventaja ni de desventaja, simplemente partir de la misma base que parten el resto de ciudadanos y de ciudadanas. Pues creo que ocurre por cómo nos han educado a las personas, a la sociedad en general y a las personas con diversidad funcional en concreto, a tener en cuenta una serie de patrones de personas que sí, que están como agentes sociales activos y otras que no están como agentes sociales activos, y entre ellas estamos las personas con diversidad funcional. Inconscientemente, porque además es algo inconsciente, no es algo ni que esté hecho con mala intención, ni que esté, no, es algo inconsciente. Nos han educado con unos patrones en los cuales se entiende que la persona con diversidad funcional tiene menos valía su voz, tiene menos valía todo lo que nos vaya a contar y todo lo que nos vaya a decir. Realmente es un menosprecio, es una menosvalorización de la persona.